Estimado joven de cultura que estás viendo este video, si tienes una increíble historia para compartir con nosotros, he creado una página para que puedas hacérmela llegar. Abajo en la descripción te dejo un enlace para que la visites. Angus. Cortesía de Sálvese quien pueda. Solo corrí lo más lejos que pude y no me arrepiento de nada. Hola, muy buenas, Filo. Te escribo solamente a ti y no a Reddit, ya que algunos de mis victimarios utilizan Reddit y es mejor que sigamos con cero contacto. Este cuento es de hace muchos años, a principios de los 90, cuando mis padres se conocieron en la iglesia. Mis abuelos paternos eran muy felices con su relación. Según ellos, siempre sintieron que había algo malo con mi madre y mi abuela materna y que solo le traerían problemas a mi papá. Ellos hicieron hasta lo imposible para que mis padres terminaran y lo lograron por un tiempo, hasta que mi madre le dijo a mi padre que estaba embarazada. Mi padre era un hombre muy correcto. Por eso se casó con ella casi al instante para proteger el honor de mi madre. Sinceramente, siempre pienso que mi hermano mayor no es hijo biológico de mi padre, ya que no se parecen en nada, tanto en apariencia como en personalidad. Y eso solo fue el comienzo. Después de la boda, mi madre se dispuso a drenar a mi pobre padre hasta más no poder. Y si mi papá no cumplía sus caprichos, ella literalmente echaba a mi papá como si fuera un perro viejo y no lo dejaba entrar hasta que mi papá se rendía y se tragaba su orgullo solo para mantener la paz en la casa. Como habrás notado, he usado mucho los términos era y fue, ya que tristemente mi pobre papá murió cuando yo tenía solo 12 años. Él padecía cáncer de estómago que lamentablemente lo carcomió desde adentro. Lo más triste es que mi madre y mi abuela, que prefiero llamar la vieja bruja de porquería, decidieron que ese no era su problema y lo dejaron morir de forma lenta y dolorosa. Después de su muerte, mi vida hogareña, que ya era difícil, se convirtió en un auténtico infierno en la tierra. La tierra del entierro de mi papá ni siquiera se había secado cuando mi madre llevó a su nuevo novio a casa. Era, en simples palabras, un tipo muy desagradable, violento y haragán. Pero recibía un cheque muy sustancial del gobierno debido a que, según él, se lesionó gravemente en su antiguo trabajo y aparentemente quedó discapacitado de por vida. Siempre pensé que ese tipo estaba mintiendo al gobierno para poder sacarle dinero como si fuera un banco personal. Y eso no fue la única alarma que este tipo me dio. Desde que se mudó con nosotros, lo había pillado más de una vez espiándome mientras me duchaba y oliendo mis panties. Se lo conté a mi mamá, hermanos y hasta la vieja bruja. Pero nadie me creyó y dijeron que me estaba inventando todo. Y que si me volvía a quejar, me echarían a patadas con solo lo que tenía puesto. En ese entonces, pensaba que echarme de la casa era lo peor del mundo. Lo siguiente que hicieron fue sacarme de la escuela repentinamente sin ninguna explicación. Tuve que dejar a mis amigos y profesores. Cuando le pregunté a mi madre la razón de eso, ella me dijo que como yo era una mujer, no merecía el privilegio de la educación y que solo fui mandada a la escuela porque mi papá insistió mucho en ello. Y hasta amenazó a mi madre de divorciarse de ella y llevarnos a mis hermanos y a mí lejos si no lo cumplía. Pero ahora él estaba muerto. Mi madre decidió que ya era hora de que dejara los estudios. A los 12 años. ¿Y ahora qué iba a hacer con todo ese tiempo libre? Bueno, mi madre, su novio y la vieja bruja decidieron que ya tenía edad más que suficiente para hacerme cargo de los quehaceres de toda la casa. Es decir, ahora me tocaba a mí cocinar 3 comidas completas para 6 personas, limpiar toda la casa de arriba abajo, hacer la montaña de colada de todos, lavar torres y torres de platos, cuidar el jardín, que por suerte era muy pequeño, hacerme cargo de los perros y mucho más. Eso fue muy difícil para mí, especialmente tomando en cuenta que solo tenía 12 años y por parte de mi madre, hermanos y el novio de mi madre y la vieja bruja, solo se quedaron acostados en sus perezosos traseros todo el asqueroso día mientras yo hacía todo el trabajo. Eso duró 2 agonizantes años de maltratos verbales, psicológicos y físicos. Incluso un día mi propia madre me lanzó un vaso de vidrio a la cabeza cuando no limpié correctamente según ella. Me tuvieron que poner 3 puntos ahí mismo en mi propia casa, ya que mi supuesta familia no quiso llevarme al hospital. Creo que porque ellos ya sabían muy bien que si me llevaban se revelaría todo el daño que me estaban haciendo pasar. Tuve suerte que no me diera una infección ni nada por el estilo. Mis 2 hermanos mayores de 15 y 19 eran unos buenos para nada. No sabían hacer ni lo más básico. Mi papá tardó en enseñarles a ser hombres de bien, pero mi madre los arruinó hasta la médula. Ellos los consentían en todo y no permitían que hicieran algo productivo con sus vidas. Ni siquiera sabían cómo hervir un huevo o tostar un pan. En serio. Durante 2 años permití sus abusos pensando que no había nada para mí afuera. Mis abuelos paternos solían visitarnos en los primeros meses después de la muerte de mi papá, pero un día simplemente dejaron de hacerlo. Más tarde me enteré que el novio de mi mamá los amenazó de muerte si los volvía a ver de nuevo en su casa. Yo llanamente me mordía la lengua y aguantaba. Hasta que un día tenía que pasar y pasó. Un día, yo como de costumbre estaba haciendo la montaña de quehaceres que me ordenaron. Ya eran casi las 6 de la tarde y la vieja bruja vino y me gritó: ¿qué rayos estás haciendo? Tus hermanos están hambrientos y aún no has hecho la asquerosa cena, pinche perezosa. Pero abuelita, ya estoy muy ocupada y creo que mis hermanos ya están lo suficientemente grandes para hacerse un sándwich para cenar. Ya tenían 17 y 21 años los dos y aún vivían con nuestra madre y la vieja bruja. Ese
Fue un grave error de mi parte contestarle a la vieja bruja, ya que con sus esqueléticas y demacradas manos, ella empezó a ahorcarme y a gritarme: ¡No me contestes, pedazo de imbécil! Mientras tanto, mi madre se acercó por todo el escándalo y le preguntó a la vieja bruja qué estaba pasando. Y esa malnacida le contó a mi madre que yo me negaba a cumplir mi papel como mujer al alimentar a mis hermanos y que fui muy irrespetuosa con ella. Luego me soltó, no sin antes decirme un par de insultos más. Yo esperaba que mi madre me ayudara a levantarme, pero solo me pateó varias veces mientras me gritaba: ¡Eres una asquerosa basura! ¡No vales nada! Ojalá nunca te hubiese parido, eres un inútil, una tonta, un desperdicio de aire. Hubo más palabras, pero eran cosas demasiado hirientes y prefiero no recordarlas. Solo recuerdo que estaba en posición fetal llorando durante todo ese tiempo. Un par de horas después de que todos, menos yo, cenaran, yo estaba lavando la montaña de platos. Era ya muy de noche. Creo que eran las 7 u 8 de la noche, no recuerdo muy bien. Solo sé que estaba bien oscuro, tan oscuro que podía ver mi reflejo en la ventana de la cocina. Y entonces noté cómo lucía después de la madriza que la vieja bruja y mi madre me dieron. Tenía el labio partido, un ojo morado, la marca de los esqueléticos dedos de la vieja bruja muy marcados en mi cuello, sin mencionar las ojeras que tenía por falta de sueño. Solo lograba dormir como unas 4 horas y tenía suerte. Estaba súper pálida y muy delgada, al punto que podía ver mis costillas claramente. Justo en ese momento, escuché una voz que me decía: mejor saca tu trasero de aquí antes que te maten. Y yo solo obedecí. Casi como si fuera un zombie salí de la puerta de mi antigua casa y me fui corriendo hasta que mis piernas no pudieron más y caí desmayada al suelo. Cuando desperté estaba en el hospital con un oficial de policía y un señor de servicio social haciéndome muchas preguntas. Yo aún estaba muy aturdida, entonces preguntaron si querían llamar a un familiar o algo así. Sinceramente no me acuerdo muy bien de ello. Yo pedí llamar a mis abuelos paternos, no sabía su número, pero sí sus nombres, apellidos y dónde vivían. Ellos llegaron unas horas después. Al parecer corrí unos buenos 5 kilómetros y llegué a la ciudad vecina. Mis abuelos parecían que les iba a parar el corazón cuando me vieron en ese estado tan demacrado. De inmediato me preguntaron qué me había pasado, pero yo aún estaba muy débil, aturdida y asustada para responderles algo a ellos, a la policía y al servicio social, pero muy en el fondo ellos sabían que mi madre tuvo algo que ver. Me hicieron muchas fotos de mi estado y la policía fue a mi antigua casa para hablar con mi madre, pero fueron recibidos por la vieja bruja que solo los maldijo y arremetió contra ellos. Tuvieron que llevarse a la vieja bruja a la jefatura local debido a que cometió agresión contra un funcionario de la ley. La policía aprovechó para entrar a la casa y encontrar la parafernalia de sustancias ilegales del novio de mi madre y muchas botellas de licores esparcidas por el suelo. Algunas estaban rotas y con fragmentos por todos lados. Por cierto, no había nadie más en la casa aparte de la vieja bruja. Ellos fueron a buscarme fuera, pero no porque se preocuparan por mí, sino es que me necesitaban para que yo volviera a ser su esclava. Cuando volvieron a casa, se toparon con un par de policías esperándolos. El novio de mi madre, cuando los vio, salió corriendo hacia el otro lado rápidamente, pero años de comida chatarra, alcohol y haraganería le pasaron factura y no dio ni 12 pasos antes de que la policía lo atrapara. Se descubrió que el novio de mi madre era un convicto bajo libertad condicional y al tener todas esas cosas en casa volvió a la cárcel. Él trató de culpar a mi madre de su propio crimen, pero mi madre le devolvió la acusación y hasta admitió de que él era muy violento con ella y sus hijos. Solo era cierto la mitad. El novio de mi madre nunca fue violento con ella o mis hermanos mayores, pero sí conmigo. Cuando me sentí lo suficientemente confiada y mejor, les conté a la policía y a los de servicios sociales y protección al menor todo lo que me había pasado en esos 2 años de infierno. Al instante mis abuelos paternos presentaron una solicitud de custodia de emergencia para mí y mi otro hermano, el que tenía 17 años. El otro ya era legalmente un adulto, por lo que no podían hacer mucho, pero les fue concedida. El juicio duró 6 meses. Mi madre y su novio y la vieja bruja trataron de desestimar el caso, diciendo que yo estaba mintiendo, y mi propio hermano de 17 años los defendía. El otro había desaparecido por completo con todo el dinero que pudo robar, pero sus esfuerzos no dieron frutos y terminaron pagando una condena de casi 20 años en la cárcel sin posibilidad de libertad condicional por muchos cargos. Ahorita no me acuerdo, fue un momento muy fuerte para mí y mi cerebro bloqueó muchos de esos recuerdos, pero sí sé que algunos de los cargos eran cargos por maltrato infantil, violación de la libertad condicional, posesión de sustancias prohibidas, agresión a un funcionario público, amenazas. Sí, en mi país te pueden encerrar si lanzas amenazas de muerte a alguien. Y bueno, para resumir, mis abuelos paternos mandaron a mi hermano de 17 años a una escuela militar para que aprenda cómo funciona el mundo real. Y cuando lo expulsaron fue repudiado por toda la familia de mi papá. Lo último que supe de él, 5 años después, es que él se está enfrentando a cargos por violencia doméstica a su novia actual y puede enfrentar unos buenos 8 años de cárcel por eso. Yo por mi parte aún sigo tratando de reconstruir mi vida, lo cual es muy difícil cuando tienes depresión, ansiedad y trastorno de estrés postraumático y tienes que tomar un cóctel muy potente de antidepresivos y más. Tengo mucho miedo a las personas, solo confío en mis abuelos paternos y no tengo muchos planes a futuro. Solo terminar la universidad en línea y tal vez conseguir un trabajo desde casa, porque también soy muy agorafóbica. Es decir, tengo mucha ansiedad cada vez que salgo de casa. Y sigo viviendo con mis abuelos,
y tal vez lo haga hasta su muerte. Estos traumas que me dejaron mi madre, su novio y mis hermanos y la vieja bruja están muy clavados dentro de mi ser y me seguirán hasta el fin de mis días, y no sé si alguna vez podré recuperarme al 100% de eso. Lamento mucho escuchar eso último, pero no hay que ser tan pesimista. Estoy seguro que eventualmente todo esto terminará siendo solo un recuerdo de una experiencia mala que ya quedó en el pasado. Estoy seguro que saldrá de esta y de muchas más. ¡Ánimo! Si te gusta el contenido que realizamos en este canal, te invito a que lo compartas con tus amigos para que ellos también disfruten de estas increíbles anécdotas. Yo soy Filo y te mando un saludo, un abrazo y cuídate el dulce.